Esto es La Sal al Punto, donde el ingrediente principal es la verdad y la libertad. Hoy nos adentraremos a un tema polémico, por cierto. ¿Pueden los cristianos celebrar el carnaval sin comprometer su fe? Los invito a que juntos exploremos a la luz de las verdades bíblicas. ¿Podemos o no podemos? Espera un momento. No creas que estoy aquí para juzgarte. No soy quien para tirar la primera piedra. Pero al igual que nuestro Maestro Jesús, quiero acudir a dos cosas: el amor y la conciencia. Juan capítulo 8 cuenta la historia de una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Una multitud la trajo y dijo: Maestro, la Escritura, la ley dice que debe ser apedreada. Jesús dijo: si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron. Y Jesús luego levantó su mirada y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Se habían ido. Apeló a la conciencia. Luego la miró y le dijo: vete y no peques más. Apeló al amor. Y eso es justo lo que quiero hacer. Pablo nos enseña que por causa de la conciencia de los más débiles, debemos evitar ciertas cosas. Y en especial en Corintio, Pablo dice: si tengo que dejar de comer carne por la conciencia de alguien más débil, estoy dispuesto a hacerlo. Quiero preguntarte, cuando decides participar en una fiesta como el carnaval, ¿conoces su historia? ¿Sabes de dónde viene y de dónde salió? A lo mejor dices: esto es un tema cultural. Romanos 12:2 dice: no piensen como el mundo para que puedan conocer la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Es decir, mi cultura me impide conocer a Dios. ¿Y qué es la cultura? Todo lo que el hombre produce dentro de un contexto geográfico. Ahora bien, ¿cuántas veces la cultura alejó a Israel de Dios? Si vamos al Antiguo Testamento, el Señor insistentemente les invitó a ser un pueblo diferente, a no copiar las costumbres de los demás. ¿Conoces tú de dónde viene el carnaval? Oseas 4:6 dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero allí justo dice: lo despreció. Yo te invito a que no deseches el conocimiento que vamos a enseñar aquí, pero tampoco en estos momentos te vayas, quédate para conocer la verdad, el origen de la historia que hay detrás del carnaval. El Carnaval de Barranquilla es un verdadero sancocho de cultura. Es lo mejor de su gente, exhibición de su folclore, manifestación de su esencia, puro arte caribe, afirmación de sus raíces. Es la muestra de lo que realmente es el pueblo barranquillero. Una ciudad de gente alegre, optimista, emprendedora, ejecutiva, con todo el deseo de ganarle la apuesta a la vida y salir siempre airosos. Pero, ¿de dónde sale toda esta grandiosa pachanga? Los carnavales son muy antiguos. Comenzaron desde hace más de 3000 años en la antigua Grecia. Cuando las sequías no permitían prosperar las cosechas, los griegos se alborotaban y hacían tremendas parrandas en honor de Cronos, el dios de la agricultura, para que les mandara la lluvia y así la tierra diera buenos frutos. Todo indica que o Cronos funcionó muy bien o a los griegos les quedó gustando la juerga porque la siguieron. Los romanos, ni cortos ni perezosos, se copiaron de aquella alegre tradición, pero cambiaron el dios, porque el encargado de sus cosechas era Saturno, que quedó de nuevo responsable. Pero como los romanos eran exagerados para todo, convirtieron el jaleo en fastuosas orgías. Eran 7 días al final de cada año en los que nadie trabajaba. Vivían dedicados exclusivamente al jolgorio de las fiestas saturnales. Se volvían como locos. Ya podrán imaginar aquello que comenzó pidiendo fertilidad para sus cosechas. Continuó con toda clase de fecundidades. Bueno, así son los romanos. Pero cuando la iglesia se volvió muy poderosa en Roma, comenzó a poner orden en semejante barullo. Cambiaron a Saturno por Jesús, a las bacanales por las procesiones, pero como la gente le había cogido el gustico a la parranda, esta continuaba secretamente. Finalmente la iglesia permitió celebrar la fiesta.
pero había que terminarlas con un periodo de reflexión. Fue así como se dio inicio a la Cuaresma. Y es por eso que hoy continúan juntas Carnaval y Cuaresma. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Carnaval de Barranquilla? Que la tradición continuó. Venecia, Nápoles, Florencia y otras ciudades italianas siguieron la parranda. Y de allí se copiaron los españoles. Seguramente, cuando la conquista de Hispania, a partir del año 218 a.C., y se fue consolidando durante la Edad Media y en el Renacimiento. En España había dos clases de fiestas. Las de los ricos, que eran muy fastuosas al estilo de las venecianas, y la de los campesinos pobres con sus símbolos, llevaban máscaras, se tiraban harina y agua y hasta terminaban con el entierro de un muñeco. ¿Todo esto no les suena a ustedes un poco familiar? Cuando los españoles llegaron con su carnaval a estas tierras, el resultado fue algo completamente distinto, porque todo eso se mezcló con las tradiciones africanas y las de las etnias nativas. Costumbres que fueron adoptadas por las fiestas que ya comenzaban a celebrarse en Cartagena, en Mompox y en Santa Marta. ¿Cuándo se hizo el primer carnaval? Solo que fue en los inicios del siglo XIX y por las festividades de la Virgen de la Candelaria de Cartagena. Hoy en día, muchos creyentes aceptan muchas de las normas simplemente porque están políticamente correctas, culturalmente correctas, están como todo el mundo lo está haciendo. Aquí está lo que dice la Biblia. Hoy nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos como cristianos reconciliar nuestra fe con la celebración del carnaval? Al explorar las raíces de esta festividad y contrastarlas con las enseñanzas bíblicas, descubrimos una profunda incompatibilidad. Si usted va a un diccionario de etimología y busca la palabra carnaval, usted va a encontrar lo que yo le voy a decir. Le animo a que vaya y busque etimológicamente la palabra carnaval. Muchos han dicho que la palabra carnaval significa carne a Baal. No hay etimológicamente una razón para decir eso, pero mire que carnaval sí significa dejar libre la carne. En otras palabras, ¿usted ha escuchado ese dicho de pecar para luego rezar y empatar? Más o menos eso es carnaval. En algún momento se pensó en viene la cuaresma, viene tiempo de ayuno, viene tiempo de oración. Pues antes del tiempo de la cuaresma, del ayuno y de la oración, más bien primero desenfrenemos la carne. Demos libertad a la carne, comamos, bebamos, hagamos actos sexuales ilícitos. Démosle libertad a la carne, démosle completa libertad a la carne, para que cuando llegue el tiempo de la cuaresma, pues podamos rezar y empatar. Eso es carnaval, dejar libre la carne. Dejar libre la carne significa darle libertad a cualquier deseo, a cualquier placer carnal, para luego rezar y empatar en la cuaresma. Eso es carnaval. Búsquelo etimológicamente y lo va a encontrar. Ahora, es importante que veamos algunos aspectos de lo que dice la Biblia. La Biblia no menciona literalmente la palabra carnaval, no lo menciona, pero sí nos deja ver a la luz de la palabra cómo debería de ser nuestro comportamiento en muchos de estos escenarios. Primero que todo, debemos de entender el concepto de santidad. ¿Sabía que santidad podríamos definirla de comportarnos como se comporta el Dios que nosotros seguimos? Santidad es ser santos como Él es santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros debemos de ser santos como aquel que nos llamó es santo. ¿Cuál es la motivación por la que vamos a ir al carnaval? Yo sé que en un carnaval hay muchos escenarios culturales. Sé que en un carnaval hay muchos escenarios donde hay alcohol, donde hay desenfreno. En muchas cosas hay maldad. Pero también hay otros escenarios que son muy culturales. ¿Cuál es la intención y la motivación de nosotros al ir? Si usted va a ir a un carnaval, pues trate de ir a los escenarios que son culturales y que son de edificación. Va a edificar ese tiempo de carnaval en su vida. ¿Quiere pasar usted un tiempo agradable? Páselo, pero entendiendo que tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo.
Ahora, amados, tenemos que tener mucho cuidado de la influencia mundana. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia también dice, conviértanse en ellos a ustedes, pero ustedes no se conviertan a ellos. Qué importante es tener claro que debemos de caminar santamente como aquel que nos llamó es santo, pero también tenemos que entender, amados, que no podemos permitir que las tinieblas nos invadan, sino que nosotros como luz podamos ir y ser luz en medio de las tinieblas. Jesús fue a una fiesta, sí, claro, Jesús fue a una fiesta, pero fue a una boda, es muy distinto a un carnaval. Fue a una boda y cuando fue a hacer luz en medio de las tinieblas. Es muy importante cuál es la intención y la motivación del corazón por el cual vas a ir. Si quieres pasar un tiempo con tu familia, si quieres salir, caminar, disfrutar un tiempo de fiestas, pues tienes que buscar primero cuáles son los escenarios, distintos escenarios que se van a presentar. No podemos ir y terminar participando de pecados ajenos. Pastor, ¿cuál es un pecado ajeno? Pecado ajeno son pecados que otros cometen, pero que yo celebro. Yo no voy a ir a beber, yo no voy a ir a fumar, no voy a ir a hacer lo malo. Pero si yo voy y celebro lo que otros están haciendo, eso me será contado como pecado ajeno. Y ese pecado ajeno es un pecado que contamina, amados. No somos llamados a celebrar ni a participar de las obras de la carne. Ahora, tenemos que evitarle el tropiezo a otros. Esto es para los cristianos con mucha más madurez. Esto lo entienden cristianos con un poco más de madurez. La Biblia dice en 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser mejor. La Biblia dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Escúchese bien, que la libertad que nosotros tenemos en Cristo, que esa libertad que nos permite ir y hacer, no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso, escoja muy bien el escenario a donde va a ir si ha decidido ir. Si ha decidido ir, sepa muy bien a qué lugares ir. No sea que el débil lo vea a usted y diga, ay, pero el hermano lo está haciendo tan bien. Ay, pero la hermana lo está haciendo tan bien. Ay, pero pastor, yo no vivo del qué dirán. No, usted no vive del qué dirán. Yo tampoco vivo del qué dirán. A mí no me pagan por el qué dirán. Pero ¿sabe una cosa? Mi testimonio como hijo de Dios es muy importante. Entonces tenemos que tener cuidado que los débiles no nos vean participando de las cosas del mundo, sino que donde nos vean caminando santamente, como un libro abierto, como testimonio, como luz en medio de las tinieblas. 1 Corintios 10:23 deja muy claro. Todo me es lícito, escúchese bien, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amados, usted puede ir, todo es lícito, dice la Biblia. Nadie le está prohibiendo. La Biblia me dice, todo es lícito. Pero ¿sabe una cosa? Aunque todo me es lícito, no todo conviene. Usted puede ir, pero pregúntese, ¿me conviene? Usted puede ir, pero pregúntese, ¿me edifica? Si no le conviene y si no le edifica, y si lo único que le va a recordar es su antigua manera de vivir, y si lo único que le va a recordar es su viejo hombre, si lo único que le va a recordar es cómo usted vivía perdido sin Cristo, yo creo que no conviene ni edifica. ¿Por qué no más bien como iglesia también tener nuestro escenario? ¿Por qué más bien como iglesia no tener nuestro escenario, nuestro lugar? Hablar con los alcaldes, hablar con los líderes. ¿Y por qué como iglesia también no tener nuestra zona? No significa que nos aislemos, significa estar allí, pero ser luz en medio de las tinieblas. Si usted me pregunta a mí si yo iría a un carnaval, yo le diría a usted, buscaría muy bien a qué lugares ir y a qué lugares no ir. Buscaría qué lugares son culturales, voy a tener un tiempo agradable, compartir. Pero en todo lugar y en todo momento donde me vean, dando testimonio de mi vida cristiana. Buscaría ir para hacer luz en medio de las tinieblas. Me cuidaría mucho qué hacer, qué decir, qué celebrar. No sea que termine yendo y por un tiempo de diversión terminar cometiendo pecado ajeno. O aún peor, participando y haciendo lo malo juntamente con otros.
Amados, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como hijos de Dios podemos tener tiempos felices, podemos sacar espacios, ir a lugares y tener un tiempo de recreación. Pero si eso va a afectar mi carne, va a sublevar mi viejo hombre, si lo que yo estoy haciendo es carnaval, dejar libre la carne, ay, cuidado, amados, dejar libre la carne no es buena idea. Nunca será buena idea dejar libre la carne. Mire que solo la palabra dice dejar libre la carne. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que quiera, pero como hijo de Dios debo pensar, ¿me conviene? Yo puedo hacer lo que quiera, tengo libre albedrío, pero como hijo de Dios debo pensar, ¿me edifica? Ese me conviene y ese me edifica, hacen parte de algo que los hijos de Dios tenemos. Se llama libre albedrío. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez el llamado de Dios a su pueblo a ser diferente, a no imitar las prácticas de las naciones vecinas. Deuteronomio 18:9 nos advierte: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. Este principio de separación del mundo resuena a lo largo de toda la Biblia. Conozcamos opiniones acerca del tema. Para responder a esta pregunta yo debo de tener claras dos cosas. Primero, en qué creo, que esa es mi fe. Y segundo es qué es cultura. Y lo primero entonces es, mi fe es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 2. Yo debo de creer en el fruto del Espíritu Santo, porque yo creo en Dios. Y el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Y lo segundo es que es cultura. Y la cultura no es estática, la cultura se mueve. Y la cultura tiene que ver mucho con las personas que la viven. Y si bien en Barranquilla se hace el carnaval no me representa a mí, ni como cristiana, ni como barranquillera. Indistintamente que sean temas de bailes, ¿verdad? Que sean danzas y demás. Ahí se dan obscenidades, bailes exóticos, se vive mucho la sexualidad desenfrenada, pero también las borracheras y mucho los pleitos. Entonces, yo podría comprometer mi fe. ¿Por qué? Porque si yo estoy alineando en lo que yo creo que es el fruto del Espíritu, y yo la alineo con la cultura a la que yo voy y yo disfruto y yo me mezclo con esa cultura, entonces yo sí podría estar comprometiendo mi fe. ¿Por qué? Porque no solamente estoy diciendo que creo en Dios, pero entonces practico otras cosas y entonces expongo a mi familia a otras cosas, pero también me expongo yo a otras cosas. Así que o soy luz o soy tiniebla, pero no puedo estar en la mitad. O tengo una cultura de reino o tengo una cultura de mundo. Como personas que hacen parte de la celebración, involucran aspectos que de pronto se salen de lo cultural, se salen del arte, como temas, el alcohol, drogas, cosas que pueden influenciar de manera negativa en las personas, y ahí es donde se desdibuja el tema del arte. Entonces, como expresión cultural, como expresión artística, yo no le veo problema porque hace parte de una idiosincrasia, de una ciudad que viene pues de nuestra familia, de nuestros abuelos, pero donde cuando involucramos temas que perjudican o dañan la esencia del ser, del hombre, como temas de alcohol, drogas y pues muchas cosas que podemos ver, es donde se dibuja la expresión cultural del arte. Los hijos de Dios no debemos participar de las fiestas del carnaval, porque más allá de la tradición y de la cultura, los carnavales son una fiesta con un trasfondo idolátrico, porque se celebran a nombre del dios Momo y es un culto a la carne con matices de desenfreno y desorden. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no comparte su gloria. Y estas fiestas del carnaval en nada benefician al pueblo de Dios, porque somos un pueblo apartado y consagrado para Él. Creo que es muy difícil para nosotros como cristianos celebrar y hacer parte del carnaval sin que nuestra fe se vea comprometida y afectada en el proceso. Porque el ambiente del carnaval es un ambiente que está diseñado para el desenfreno, para acceder toda clase de límites. Y cuando nosotros como cristianos asistimos a estos eventos, a esta festividad,
donde hay cientos de personas a nuestro alrededor que piensan de la misma manera, creo que es muy difícil arraigarse a los principios de la fe cuando todo el entorno te invita, te incita a hacer lo contrario. Y no olvidemos que cuando estamos en esos lugares nuestra carne juega en contra, toda nuestra mente está pidiendo cosas que son contrarias a nuestro espíritu. Y frente a la pregunta, ¿puede un cristiano celebrar carnaval sin comprometer su fe? Pues la fe del cristiano está comprometida en todo. Un cristiano cuando asiste a un carnaval está comprometiendo su fe. Ahora, la pregunta es ¿de qué manera la está comprometiendo? Pues bueno, primero miremos en los carnavales qué relación hay frente a lo que dice Gálatas 5, pues está totalmente relacionado. Borracheras, orgías, fornicación, lujuria, laxivia y muchos otros pecados más que pertenecen a las obras de la carne. Pero es importante tener en cuenta de que otra manera de poder comprometer tu fe en medio de estas fiestas es a través de la evangelización. Nosotros, por lo menos a través del movimiento Go, vemos los carnavales como una oportunidad para salir y predicar el evangelio, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dios te bendiga. La Biblia dice, todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Como cristianos no podemos participar de estas fiestas del carnaval, ya que son fiestas paganas que nos llevan al desenfreno, a la lujuria y al pecado. Pero qué bonito es poder entender hoy que a través de la palabra el Señor nos dice que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Por estos días, Maestro Otto, nos surge una pregunta. ¿Pueden los cristianos participar en el carnaval? Bueno, nosotros tenemos ejemplos bíblicos de que la iglesia no se debe de enredar en las cosas del mundo, porque aunque somos el mundo, no militamos en las cosas del mundo. El carnaval es una fiesta pagana. Y de pronto ese fue el problema de la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis hay 7 iglesias que, aunque fueron históricas, o sea, realmente existieron, pero esas 7 iglesias son cuadros proféticos que representan los diferentes periodos que pasó en la iglesia. Y uno de los problemas de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia imperial, era que era una iglesia que era un poco débil en la doctrina, en la disciplina. O sea, la gente de Pérgamo iba y se metían y adoraban los dioses en las fiestas que el mundo le hacía a los ídolos. Y después que terminaba ya venían acá y tomaban la Santa Cena. O sea, no diferenciaban entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces, tú no puedes comulgar 2, 3 días de carnaval, participar de la mesa de los demonios y después venir acá con una cruz de ceniza en la frente y participar de la cena del Señor, que fue el problema de la iglesia de Pérgamo. Por eso la palabra Pérgamo tiene 2 connotaciones, que es muy, digamos, matrimonio, o sea, es muy casado. O sea, la iglesia que se casó con el mundo. Y Dios reprende esa iglesia fuertemente. ¿Por qué? Porque estaba mezclada con, o sea, que es cuando la iglesia se enreda en las cosas del carnaval, es un cuadro profético de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasa con un creyente que trabaja, labora en temas de carnaval y tiene que estar allí? Fíjate tú de que el hombre es tripartito. El hombre es espiritual. El alma soy yo, pero yo tengo un cuerpo. El alma soy yo, pero tengo un espíritu. Entonces, el hombre tiene necesidades materiales y necesidades espirituales. Dios a la persona cuando nace le da un don. Un don natural para que esa persona con ese don se gane la vida. O sea, Dios no trae el mundo a gente para que sean unos parásitos. Si la persona tiene una vocación por decir, la persona es chofer, pero en los carnavales tiene que trabajar. 4 días y la persona vive del día a día y sale a trabajar y lo consigue una persona que va para la guacherna, o la gran parada. ¿Cómo hace para decirle que no? Si ese es su trabajo. Yo pienso que aunque no somos el mundo, pero estamos en el mundo. Cuando el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, cuando yo les dije que se apartaran de los fornicarios, no de los fornicarios del mundo, sino los de la iglesia. No de la iglesia, porque si era del mundo, pues teníamos que salir del mundo. Porque tú vas a comprar a un centro comercial
un supermercado, tú sabes si la que te está vendiendo es bruja y está manipulando el alimento y esa bruja diga contamina ese alimento, que bruja, usted no va a ir a tener que ir a comprar. Pero si tú coges ese alimento y lo oras, por la oración tuya ese alimento es santificado. Entonces, si una persona es taxista, pero de pronto se le embarcaron unos homosexuales en el carro, va para la Guayerna y yo pienso si esos homosexuales, hermano, le dan ese dinero y el chofer ora ese ingreso, ese recurso, el pago. Sí, porque él vive de eso. Así es. Es la forma que Dios le dio para que viva. Entonces, hermano, yo pienso que los extremos son peligrosos. Una cosa es participar porque decidí hacerlo. Que tú te disfraces. Correcto. Que tú mires el carnaval como una expresión cultural de lo nuestro. Como dice algunas iglesias. Yo una vez fui a una iglesia y después de los afiches, eso dio un nombre. En el tablero de anuncios. En el tablero de anuncios ponía ese carnaval, expresión cultural de lo nuestro. Pero todos sabemos que carnaval es carnaval, ¿no? Es una fiesta pagana y si el cristiano se disfraza de marimonda y eso, hermano, ya tú estás participando de manera directa, no que de pronto vas a coger una carrera y te vas a contaminar porque el hombre te pagó la carrera, hermano, son dos cosas diferentes. Estás cumpliendo una labor y esa labor es la parte que tú haces para mantener a ti y a tu familia. Pienso que de otra manera, hermano, yo no podría trabajar donde yo trabajé, hermano, los señores masones. Eran masones y me pagaban, pero yo ahora a veces ese recurso. Y ese recurso no era santificado por la oración. Los invito a reflexionar sobre estas palabras y a tomar una decisión que honre a Dios, que nuestra participación en el mundo sea un testimonio de nuestra fe y no una concesión a las prácticas que nos alejan de Él. ¿Qué podemos celebrar nosotros con la alegría que proviene de conocer a Cristo? Una alegría que trasciende las efímeras fiestas del mundo. Esto es La Sala al Punto. Los espero en una próxima edición. Recuerden seguirnos en @Ministerio Internacional Cabot. Estamos aquí para contar las verdades de siempre.